Agradezco a la Universidad La Salle su invitación. Estamos en la materia de diseño metodológico, perteneciente a la maestría en farmacología clínica con modalidad mixta. El día de hoy veremos la clasificación de estudios. Los temas que se verán en esta presentación serán la clasificación de estudios son los criterios de clasificación observacional o experimental, prospectivo o retrospectivo, transversal o longitudinal, comparativo o descriptivo. Y obviamente, de acuerdo a la combinación de estos criterios de clasificación, podemos obtener los diferentes tipos de estudio: encuestas descriptivas y comparativas, estudio de revisión de casos, estudio de casos y controles, estudios de una o varias cohortes y los estudios experimentales. El objetivo de esta sesión es conocer la clasificación de los distintos tipos de estudios existentes, determinar el tipo de investigación que le conviene dependiendo de los recursos y propósitos de la investigación. Empezaremos entonces con la clasificación de los estudios. De acuerdo a los criterios de clasificación en las investigaciones, según el propósito, son descriptivos o comparativos. Según la evolución, son transversales o longitudinales. Según la fuente de información, son retrospectivos o prospectivos. Y según el control del investigador, son observacionales o experimentales. En cuanto a los descriptivos, se menciona que son una sola población. Se describen las características, se estiman promedios, totales y otros estimadores que pudieran utilizarse. Se conoce la evolución y la distribución espacial y se hace una búsqueda sistemática de las asociaciones. Sin embargo, esto solamente se hace con una sola población. Por eso son descriptivos. Cuando son comparativos, son dos o más poblaciones, hay una hipótesis de causalidad, hay control de factores de confusión, normalmente en este caso utilizando la aleatorización. Se definen las poblaciones por la causa o se definen las poblaciones por el efecto en el caso de estudios de casos y controles. Para los estudios que son longitudinales, se mide en dos o más ocasiones la o las variables de interés. La comparación de los valores en épocas distintas nos informa de la evolución de los elementos y se conserva la identidad de los elementos durante el seguimiento. En este tipo de estudios podemos encontrar a todos los estudios clínicos donde hay un seguimiento en diferentes visitas, es decir, se evalúan en la visita 0 y tenemos el seguimiento en la visita 1, en la visita 2, la visita 3, visita 4, etcétera, etcétera, encontrando dependiendo del tipo de visitas que tengamos. Ahora, en un estudio transversal es solamente una o más variables, una sola ocasión se van a medir. Y no hay seguimiento y no se requiere mantener la identidad de los elementos porque se hace una sola vez. En el caso de los estudios que son retrospectivos, la información fundamental o parte de ella ya ha sido captada de otras fuentes, es decir, por ejemplo, de sus historias clínicas. Es muy importante visualizar que las historias clínicas de ustedes no fueron diseñadas para realizar un estudio clínico, sino para captar la información de la evolución de un cierto padecimiento o enfermedad de su paciente. Sin embargo, es un material muy valioso en un estudio retrospectivo, ya que acerca de esto podemos mencionar que es importante tomar de distintas fuentes la información y obviamente no fueron diseñadas para un estudio clínico. En el caso de un estudio prospectivo, toda la información fundamental se obtiene directamente aplicando instrumentos de medición a los elementos de estudio y la información no existe en fuentes secundarias o es de muy mala calidad. Obviamente, al decir que es prospectivo es que está diseñado específicamente para la investigación en cuestión. Mis fuentes de información, mis formatos de captura de información, bueno, todo eso fue hecho per se para lo que sería la investigación en cuestión. Con respecto a lo que es un experimento,
En el caso de un experimento, se tienen 2 o más poblaciones, obviamente hay un seguimiento. En este caso, es importante mencionar que aquí debe de existir una aleatorización para eliminar lo que es el sesgo y se pueden llegar a formar bloques si es necesario. Hay que recordar que si se requieren formar bloques, obviamente el tamaño de la muestra se tendrá que incrementar y deberá tomarse en cuenta para este tipo de estudios. En el caso de cuando es una observacional, puede ser de una o más poblaciones, pero aquí la parte importante es de que simplemente observamos qué es lo que ocurre en la práctica común. No tenemos acceso a lo que sería, en este caso, una práctica diferente a lo que es la práctica común con respecto al paciente, a diferencia de lo que es en el experimento, que ahí asignamos de manera aleatoria a lo mejor el tratamiento de estudio. Obviamente, la combinación de todos estos tipos de estudio nos van a dar la siguiente clasificación de los estudios clínicos. Es decir, un estudio observacional prospectivo o retrospectivo, transversal descriptivo, es una encuesta descriptiva. Un estudio observacional prospectivo o retrospectivo, transversal comparativo, es una encuesta comparativa. Un estudio observacional retrospectivo longitudinal descriptivo es una revisión de casos. Un estudio observacional retrospectivo longitudinal comparativo de efecto a causa es un estudio de casos y controles. Un estudio observacional retrospectivo longitudinal comparativo de causa a efecto es un estudio de perspectiva histórica. Un estudio observacional prospectivo longitudinal descriptivo es un estudio de una cohorte. Un estudio observacional prospectivo longitudinal comparativo es un estudio de varias cohortes. Y por último, un estudio experimental prospectivo longitudinal comparativo es un experimento. Obviamente, es muy importante ver que estos 8 tipos de diferentes estudios clínicos, es muy importante tener al menos un ejemplo de cada uno de ellos, que es lo que veremos a continuación. Una encuesta descriptiva. Por ejemplo, describir los padecimientos más comunes en el servicio de admisión de un hospital de zona. Es decir, en un determinado hospital de zona vamos en un determinado tiempo a encuestar a los pacientes que acudan a este hospital y en este caso tomaremos sus datos demográficos, obviamente el padecimiento para el cual van a ese hospital y de ahí vamos a sacar lo que es la encuesta descriptiva. ¿Por qué es descriptiva? Porque solamente se tiene una sola población. Encuesta comparativa. Un ejemplo es comparar el perfil de estudiantes de la universidad pública con la privada. Quizás nos interese saber, en este caso, cuál sería el promedio en distintas materias de lo que serían 2 carreras similares. En este caso, pudiera ser de medicina o de QFB en una universidad pública y una universidad privada. En este caso, tenemos un espacio en el tiempo, vamos a tomar los datos demográficos de los estudiantes, obviamente su calificación al final y vamos a hacer la comparación de lo que sería estos 2 tipos de poblaciones. Por eso es una encuesta comparativa. Se toma los datos de manera transversal, es decir, una sola vez, y se tienen 2 poblaciones. Encuesta comparativa. Para lo que sería una revisión de casos, un ejemplo pudiera ser, en base a expedientes de un hospital, explorar y determinar la evolución de pacientes con ciertas patologías. Se puede encontrar factores asociados con ellos que tuvieron una mala evolución. Es lo que de alguna manera vamos a hacer con ese tipo de expedientes. Recuerden ustedes que es importante mencionar que en un estudio de revisión de casos, la obtención de la información es de manera retrospectiva. Por eso podemos identificar en este caso que se trata de una revisión
de casos. En un estudio de casos y controles, un ejemplo sería la evaluación de factores de riesgo para una neoplasia, cáncer de vejiga, pulmonar, enfermedad coronaria, etc. Se pueden explorar varios posibles factores causales o de riesgo simultáneamente. La muestra puede ser pequeña y el periodo involucrado puede ser muy grande. Aquí es importante recordar que cuando se trata de casos y controles debemos de tener el control que son aquellos pacientes que de alguna manera pudieron haber desarrollado la enfermedad, pero no estar asociados al factor que nos interesa determinar. Y obviamente tenemos la otra población que son aquellos pacientes que sí, efectivamente presentaron el factor y que queremos encontrar una relación retrospectiva entre el factor y, en este caso, la causa que nosotros queremos determinar. Esta parte es muy importante. Hay que recordar que también para casos y controles, el estudio de la información es de manera retrospectiva. Para el caso de perspectiva histórica, en base a expedientes de casos de infarto cardíaco, comparar evolución entre los que recorren a sala de cuidados intensivos y los que se tienen en piso. Tenemos dos poblaciones, se tienen análisis de datos retrospectivos y lo que nos interesa saber es si podemos encontrar alguna diferencia con respecto a lo que es el infarto cardíaco y su evolución. Es una parte importante mencionar que en este tipo de casos de perspectiva histórica siguen siendo estudios retrospectivos. En el caso de una cohorte, un ejemplo sería establecer una clínica de atención médica en base a medicina alternativa. Se quiere saber cómo cambia la incidencia de padecimientos crónico-degenerativos en los próximos 10 años. Como ustedes pueden observar, en este caso, estamos hablando de un estudio que es longitudinal. Obviamente es una sola población, por eso se trata de una sola cohorte. Y una parte importante en un estudio de una cohorte es de que es de manera prospectiva. Es decir, a partir de hoy vamos a dar seguimiento a 10 años a aquellos pacientes que tengan enfermedades crónico-degenerativas tratados con medicina alternativa. Como ustedes pueden observar, este estudio simplemente lo vamos a observar, no vamos a hacer ningún tipo de intervención. Este tipo de estudios, normalmente denominados observacionales, son los denominados en este caso como un estudio de una cohorte. Estudios de varias cohortes. Se comparan los resultados de la medicina tradicional con la moderna para diabetes y cáncer. Las poblaciones deben ser enfermos con características semejantes, pero una de ellas acude a los practicantes de la medicina tradicional y la otra a las clínicas u hospitales. Es decir, es importante mencionar que sigue siendo un estudio de tipo longitudinal porque lo vamos a ver a lo largo del tiempo, sigue siendo prospectivo porque lo tomamos de ahora a un determinado tiempo. La única diferencia es de que es comparativo, es decir, tenemos dos poblaciones. Una población son pacientes que en este caso practican la medicina alternativa y el otro tipo de pacientes son aquellos que acuden a un determinado hospital. Por eso es un estudio de varias cohortes. Ya por último, cabe mencionar el experimento, que en este caso, como les mencioné, se basa en la mayoría de los estudios clínicos. Se comparan los resultados de la medicina tradicional con la moderna para diabetes y cáncer. Se tienen 50 voluntarios que pueden ser asignados al azar a cualquiera de los dos tipos de tratamiento. Como se puede ver, es un estudio longitudinal, es decir, se ve a lo largo del tiempo. Es un estudio prospectivo, es decir, se diseña específicamente para, de alguna manera, desarrollar las hipótesis que nos interesen afirmar o rechazar. Y lo más importante de todo es que es comparativo y en este caso se utiliza la aleatorización.
al utilizar la aleatorización, es importante mencionar que en este caso se disminuye el sesgo de la investigación. Por lo tanto, el experimento es el estudio con lo que más frecuentemente nos vamos a encontrar. Sin embargo, como ustedes lo pueden observar, no es el único tipo de estudio que existe. Existen otras 7 alternativas que ustedes pueden tomar para sus distintas investigaciones. Muy bien, es muy importante recordarles lo que son las actividades adicionales. No se olviden revisar en el portal las actividades que se desprenden de este encuentro, de la revisión de esta cápsula. Es muy importante que no olviden ustedes que el trabajo independiente que ustedes realicen les ayudará al proceso de enseñanza-aprendizaje y que al final, al menos el resultado de esta cápsula, sea que ustedes puedan diferenciar entre los distintos tipos de estudios que existen y que ustedes puedan seleccionar, en este caso, el tipo de estudio que sea más adecuado para sus necesidades. Muchas gracias por su participación.